Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Bueno, mis compañeras y compañeros y mi persona vamos a explicar sobre lo que es alteraciones termodinámicas, trombosis y también vamos a dar a conocer lo que es un caso clínico. Bueno, los integrantes somos Condoria Paza Helen Laura, Pari Torres Maciel Leslie, Alcón Villanueva Eidrigan Brandon Graviel, Condorina Eliseo Ariel, Caterine Copaja Cutipa, Álvarez Luito, Jenny Viviana. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en principio va a comenzar mi persona. Hiperemia y congestión. Estos son dos términos relacionados. Ambos se refieren, ¿no?, al aumento del volumen sanguíneo en un tejido. Bueno, ¿qué es la hiperemia? Es un proceso activo consecuencia de una vasodilatación arteriolar por condiciones patológicas, o sea, inflamación, o fisiológicas, o sea, por ejercicio. La congestión, nos dice por su parte, es un proceso pasivo, consecuencia de un flujo de salida alterado en un tejido. El trastorno del retorno venoso puede ser localizado, o sea, varices, o generalizado por insuficiencia cardíaca congestiva. El tejido tiene un color azul, rojo, o sea, cianosis. Si esta congestión es crónica, puede conducir lo que es a isquemia, necrosis y por consiguiente lo que es la cicatrización. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí voy a dar unos ejemplos. Bueno, en el caso del pulmón, la congestión pulmonar aguda se produce por insuficiencia cardíaca izquierda y se caracteriza por capilares alveolares ingurgitados por sangre. En la congestión pulmonar crónica, los septos están engrosados y fibróticos y los espacios alveolares pueden contener numerosos macrófagos cargados de hemosiderina. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del hígado, aquí en la congestión hepática aguda, la vena central y los sinusoides están distendidos con sangre y puede haber incluso degeneración hepatocitaria central. Los hepatocitos periportales, debido a su proximidad a las arteriolas hepáticas, desarrollan aquí una hipoxia menos intensa, incluso únicamente un cambio graso. En la congestión pasiva crónica del hígado, macroscópicamente se observan las regiones centrales de los lóbulos de color rojo marrón y las zonas vecinas no congestionadas de color amarillento, así como hígado en nuez moscada. Y microscópicamente se observa necrosis centrolobular con pérdida de la marginación de los hepatocitos y hemorragia, incluyendo aquí los macrófagos cargados de hemosiderina. Bueno, voy a pasar a mi compañero. Bueno, yo voy a continuar con lo que es la hemorragia. La hemorragia va a ser un trastorno caracterizado por la extravasación de sangre del lecho vascular, que en otras palabras va a ser la salida de sangre del interior de los vasos sanguíneos y por una rotura de sus paredes. Va a ser una lesión que va a desencadenar una pérdida de sangre de carácter interno o externo, y dependiendo de su volumen puede originar diversas complicaciones, que pueden ser, digamos, anemia, un shock hipovolémico, etc., y una hemorragia que puede detenerse por un sistema hemostático. ¿Qué se va a entender por hemostasis? Va a ser el conjunto de mecanismos fisiológicos mediante los cuales se va a conseguir detener o cohibir los procesos hemorrágicos para mantener la fluidez de la sangre circundante. Siguiente, por favor. La clasificación. Vamos a clasificarlo por diferentes partes. Primeramente, por su origen. Se va a clasificar como hemorragia interna, externa y exteriorizada. Interna, que va a ser la ruptura de algún vaso sanguíneo en el interior del cuerpo. Externa, que va a ser la hemorragia producida por una ruptura de los vasos sanguíneos a través de la piel. Y este tipo de hemorragia es la más frecuente. La hemorragia exteriorizada, que va a ser a través de los orificios naturales del cuerpo, como puede ser la boca, el oído, la nariz, el recto, la vagina, la uretra e incluso el ojo, etc. Siguiente, por favor. Vamos a clasificar por el segundo tipo de los vasos sanguíneos que se han roto. Puede ser hemorragia capilar, venosa o arterial. Capilar, que va a ser la más frecuente y la menos grave, pues los capilares sanguíneos son los vasos más abundantes con poca presión de sangre.
y que va a ocurrir por lo que van a ser raspones o excoriaciones, y la sangre va a fluir en sábana, que no se puede visualizar los vasos sanguíneos. Ahora, la hemorragia venosa. El sangrado va a proceder de pequeñas venas lesionadas y la sangre va a salir en forma continua, pero sin fuerza, y la sangre va a ser de color rojo oscuro. Ahora, la hemorragia arterial va a ser la más grave y el sangrado va a proceder de arterias lesionadas y la sangre va a salir en forma de chorro intermitente, y cuando las arterias son de mayor calibre, la sangre va a ser de color rojo, de rojo rutilante. El siguiente, por favor. Ahora la vamos a clasificar según su etiología. Según la causa que lo provoque, puede llegar a ser por rexis, diabrosis, diéresis y depresis. Rexis, que va a ser la solución continua o ruptura del vaso, que puede ser producida por una lesión por una arma blanca. La diabrosis, que puede ser por la corrosión de la pared vascular, por tumores que tienen los bordes mal definidos. La diéresis, que va a ser la hemorragia consolada producida por la incisión quirúrgica, no implica una mala praxis. La diapetesis, que va a ser el aumento de la permeabilidad de los vasos sin perder su integridad anatómica, con la consiguiente salida de los elementos formes. Siguiente, por favor. Los signos y síntomas. Bueno, en los tipos de hemorragia que se van a presentar, podemos mostrar los síntomas más generales, que van a ser la palidez de la piel, la disminución en las actividades físicas, mareos, la dificultad de la atención, sudoración fría y espesa, respiración frecuente y superficial, la reducción de la tensión arterial, la disminución de la temperatura corporal, los temblores, también sed y lengua seca. Siguiente, por favor. En el tratamiento, bueno, ante una hemorragia externa se puede aplicar lo que va a ser compresión directa, hemostasias, vendaje compresivo, también puede ser como último recurso un torniquete, pero debe ser consolado, también debe consolarse que va a ser el cierre, el mantenimiento y la curación de la herida. Ante una hemorragia interna, el único tratamiento que se puede realizar es por cirugía. Sin embargo, en algunos casos la hemorragia interna puede llegarse a detener por sí sola. Cada tratamiento va a variar según el tipo y la localización de la lesión. Voy a pasar a mi compañera. Ahora les voy a hablar sobre qué es el shock. El shock es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. Es una hipoperfusión sistémica causada por la reducción del gasto cardíaco o del volumen de la sangre que va a conducir a una hipotensión. La falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente, y múltiples de estos órganos pueden sufrir daños como resultado de esto. El shock se va a dividir en cinco, como el shock cardiogénico, que es el shock cardiogénico, es la forma más grave del fallo cardíaco. Y habitualmente la causa primaria es el fallo del miocardio. El shock hemorrágico. Este tipo de shock es la consecuencia de la laceración de las arterias o de las venas, o que están abiertas. Y estas hemorragias pueden ser también secundarias a causa de una fractura, o puede ser de un origen gastrointestinal, o de un hemotórax, o de sangrados intraabdominales, como desangramiento intraabdominal. Otro es el shock séptico, que estas manifestaciones clínicas del shock séptico, son consecuencias de la respuesta inflamatoria del huésped a los microorganismos. Si en nuestro sistema inmune o nuestro sistema de nosotros hay bacterias, hongos, protozoos o virus, estos van a liberar toxinas, lo cual va a producir un shock séptico. Otro es shock anafiláctico. Este tipo de shock, en consecuencia, es una reacción alérgica que tenemos nosotros por una ingesta exagerada, o no sea ingesta, sino sea otra cosa, de un antígeno. Esto pueden ser por numerosas sustancias. Estas sustancias son capaces de producir, y entre ellas están los antibióticos. Si tenemos una exagerada ingesta de antibióticos, podemos producir un shock anafiláctico. También están los anestésicos locales en las cirugías, por ejemplo, o los contrastes yodados para tomar alguna muestra, alguna prueba, o pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, hemoderivados, o también los venenos animales. Otro es el shock neurogénico. Este tipo de shock es el resultado de una lesión o de una disfunción del sistema nervioso simpático. Y si hay una alteración en el sistema nervioso simpático, va a producir lo que es un shock neurogénico. Le paso la palabra a mi compañera.
Bien, en este momento vamos a hablar un poco sobre lo que es un edema. Y bueno, un edema es una hinchazón que se va a causar más por lo que es la acumulación de líquido en tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, esto nos llega a decir que va a llegar a ocurrir en el tobillo, a veces en las piernas y en todas las partes del cuerpo, ¿no? Las causas normales, bueno, las causas del edema son que incluyen a veces tal vez consumir en exceso lo que es la sal. También se produce cuando se escapa, bueno, líquido de pequeños vasos sanguíneos, lo que nos llevaría pues a tener un edema, ¿no? De los capilares y todo eso. En casos leves el edema puede deberse a, bueno, estar demasiado sentado todo el tiempo, permanecer en una posición durante un tiempo muy prolongado. Siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen nosotros podemos observar que hay una clasificación de edemas, los cuales van a ser tres. Está el osmótico, está el edema compresivo y está el edema hidrocefálico, ¿no? En el osmótico nosotros podemos ver dos puntos en los cuales hay pues, una barrera de hematoencefálica que prácticamente nos dicen que se encuentra íntegro. Y también va a permitir que haya un incremento de líquido ferroraquídeo. En el edema compresivo hay una masa que va a obstruir lo que es el flujo sanguíneo, podría ser un tumor, una hernia cerebral o bien una obstrucción de un drenaje intersticial. En el edema hidrocefálico nosotros podemos ver que hay una obstrucción en canales de drenaje líquido, puede haber también de cefalorraquídeo, también se permite bueno, una distensión en los ventrículos, ¿no? Siguiente imagen. Las causas del edema pueden ser por arritmias, miocarditis, embolismo pulmonar, infartos de miocardio o insuficiencia ventricular, ¿no? Siguiente imagen, por favor. ¿Cuáles son las medidas generales para el tratamiento de este edema, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? De la razón por la que se haya dado el edema, pues van a estar el reposo en la cama por si ha sido el edema a nivel de extremidades, se hace una elevación de las extremidades, se toma una dieta baja en sal para que se evite esta acumulación de agua, ¿no? También se puede utilizar el tratamiento diurético para eliminar el líquido que se haya retenido en el momento, ¿no? Se utilizan medidas elásticas para pues, ayudar a la movilización de este edema, ¿no? Y no llegue a tener un buen retorno venoso. En un edema la inflamación va a ser producida pues, por toda la parte del cuerpo. Pero en estos edemas son causados más en retención de líquido, ¿no? En la inflamación y como acabamos de ver en la anterior imagen, pues también los edemas pueden darse en cualquier parte del cuerpo, se dan más en las extremidades y esto puede llegar a ser un poco común en las rodillas y los pies, las piernas, ¿no? Incluso más en las manos. El diagnóstico del edema se realiza buscando la presión de la piel, ¿no? Y el tejido celular subcutáneo al cual nosotros presionamos con un dedo contra el relieve óseo y esto va a llegar a hacer que pues bueno, se debe buscar la extremidad inferior en la región sacra, ¿no? Que en el caso de la localización en cualquier región para poder determinar si hay tal edema. Siguiente imagen. Bien, vamos a hablar sobre la trombosis. La trombosis se puede producir como consecuencia de cualquier cosa que impida la buena circulación de la sangre, ¿no? Que bien o se coagule, o normalmente como una lesión en la vena. Ciertos medicamentos también pueden causar una trombosis. Siguiente imagen, por favor. En esta imagen podemos llegar a observar una alteración en la pared vascular. En la primera imagen hay un vaso normal. Posterior a eso nos muestra que hay una lesión vascular. Y en la lesión vascular nosotros podemos ver que hay una liberación de tromboplastina tisular que va a ser de nivel 3, que por
bueno, va a ser endotelial y se van a distribuir. Se va a iniciar una cascada y, bueno, cascada de coagulación por vía extrínseca, ¿no? Se va a formar de fibrina. Más abajo podemos observar que hay una segregación plaquetaria y es donde pues hay una adhesión, ¿no? Una adhesión plaquetaria en la cual nosotros observamos que basal se forma libre y va a haber un agregado plaquetario. Entonces, en la formación del trombo, la fibrina va a formar por la vía extrínseca una red, la cual va a atrapar a las hematíes y los leucocitos que va a formar un trombo. Siguiente imagen, por favor. Bueno, la trombosis de venas profundas va a consistir en la presencia de un coágulo, como ya lo hemos mencionado, o bien va a ser, la redundancia decir que puede ser en las extremidades, bien sean inferiores o superiores, ¿no? Suele localizarse en las extremidades inferiores, afecta principalmente las venas, en la parte inferior de la pierna y en los músculos, ¿no? El cual puede bloquear el flujo sanguíneo. Como se puede observar en la imagen, ahí vemos un coágulo y es una extremidad inferior. Entonces, esos serían los trombos. Voy a pasar a mi compañero. Siguiendo con la explicación, embolia. ¿Qué es la embolia? La embolia es la oclusión de un vaso por la impactación de una masa conocida como émbolo, por la corriente sanguínea a un sitio distal al punto de origen. ¿Qué es un émbolo? Un émbolo es una masa intravascular, sólida, líquida, gaseosa, desprendida con comprendida de obstrucción vascular. Se transporta por la sangre desde su origen hasta otro punto distal, dando como resultado un coco. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Dónde es su localización? El émbolo se aloja en vasos menores de calibre y lo ocluye, se hace una obstrucción parcial o completa. La embolia depende del tamaño del émbolo, su lugar de origen o grado de obstrucción y de la velocidad. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de embolia. Bueno, los tipos de embolia, esto es dependiendo al trayecto de la embolia. Pueden ser o bien directas o anterograda. Esto ocurre desde las venas del círculo mayor a partir del corazón derecho, llegando por las arterias pulmonares al pulmón, dando una embolia pulmonar. Los émbolos que penetran en el corazón izquierdo o en arterias del círculo mayor producen embolias en vasos, riñones, cerebro o extremidades inferiores. Como podemos ver en la imagen, esta es una embolia pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. La embolia retrógrada. Esto se origina en las venas de cavidades torácicas y también abdominal. Esto es por un mecanismo de hiperpresión al contraer la prensa abdominal, al toser. Cuando tose una persona, pues va a cambiar la dirección de la corriente sanguínea. Como podemos ver en la imagen, es una representación donde la corriente sanguínea cambia. La siguiente diapositiva, por favor. Embolia paradójica o cruzada. El émbolo no sigue su camino normal desde el sistema venoso arterial. Es una comunicación interventor incular o malformación arteriovenosa pulmonar. El émbolo entra al corazón produciendo embolia en la red arterial mayor. Como podemos ver en la imagen, donde está la red arterial mayor. Siguiente diapositiva, por favor.
Embolia sólida. La embolia sólida se va a presentar en un grado de émbolo que incluso puede esclavarse en la bifurcación de la arteria pulmonar, con trombos de menor tamaño, ocluyendo damas de pequeño calibre, condicionando a la hemorragia o a la hipertensión e infarto pulmonar. Siguiente diapositiva. Embolia líquida. La embolia líquida es la obstrucción de vasos por partículas producidas en fracturas de huesos largos tras masajes cardíacos. Es la liberación de depósitos grasos puede ser por pancreatitis o osteomielitis. También la grasa desprendida de tejido adiposo o médula ósea. Acá podemos observar una imagen donde nos muestra la grasa desprendida. La grasa desprendida del tejido adiposo. Siguiente diapositiva, por favor. Embolia de líquido amniótico. ¿Esto a qué causa es? Es a causa por penetración de líquido amniótico o tejido fetal en circulación materna. Es un desgarro en la membrana placentaria o por ruptura de venas uterinas. Dentro de la coagulación, junto con los componentes del líquido amniótico, se puede presentar hemorragias, cianosis, disnea, edema pulmonar, vértigo y convulsiones, hasta puede haber un estado de coma. Siguiente diapositiva, por favor. Embolia gaseosa. La embolia gaseosa es la presencia de burbujas en el árbol vascular donde puede obstruir el flujo sanguíneo. ¿Esto a causa de qué? A causa de una lesión isquémica distal. Existen dos tipos de embolismo, tanto gaseoso arterial, también puede ser embolismo gaseoso, pero en este lado ya puede ser venoso, como podemos ver en la imagen. Embolismo venoso. El embolismo venoso es por la entrada del aire en las venas del círculo mayor, cerca del corazón, después del traumatismo al penetrar el aire, por las venas uterinas durante el parto o cirugía o en el neumotórax. Esto disminuye la presión venosa, como podemos ver en la imagen, sobre las venas profundas en las venas profundas de las piernas. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es el infarto. El infarto de miocardio se debe en la mayoría de los casos a una isquemia absoluta por una oclusión coronaria trombótica. Sin embargo, hay oclusiones sin infarto y al inverso, infarto sin oclusión. Oclusión sin infarto se presenta en dos condiciones. La primera, casi trivial, cuando la muerte del individuo ocurre antes de la manifestación de los signos morfológicos de necrosis. Y la segunda, en casos relativamente raros, en que la oclusión coronaria anterosclerótica se ha producido tan lentamente que ha tenido tiempo para de que se desarrolle una circulación supletoria. En estas condiciones, la oclusión anterior de la arteria que ha suministrado la circulación anastomótica da origen a un infarto particularmente extenso. Que en este caso abarca los territorios de ambas arterias ocluidas. Que también es el llamado infarto ectópico o a distancia. Infartos sin oclusión se producen cuando la demanda de trabajo cardíaco excede, en este caso, la reserva coronaria. Esta representa por la capacidad de aumentar el flujo coronario, dado que la diferencia de oxígeno anterovenosa en el corazón es constante. El flujo coronario normal en condiciones basales
es de 250 mililitros por 300 gramos en el corazón y puede aumentar hasta 4 veces la actividad cardíaca máxima. Las condiciones más frecuentes que reducen la reserva coronaria son dos. La estenosis del árbol coronario, que produce directamente el flujo, y la hipertrofia cardíaca, que disminuye la reserva coronaria a requerir un mayor flujo basal por la mayor masa miocárdica. Y la estenosis coronaria e hipertrofia cardíaca suelen ser concomitantes. En los casos de infarto sin oclusión, la estenosis de regla es acentuada de 75% o más del lumen arterial. Además, hay otros factores que también que son intercurrentes que pueden determinar valores críticos de la reserva coronaria. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la topografía del infarto. El principio general que explica la localización del infarto es que se afectan los territorios con mayor riesgo de que la irrigación se haga insuficiente. Se comprende así que el infarto sea casi exclusivo del ventrículo izquierdo, que dentro de este se ubique de preferencia en el tercio distal, o sea, en la punta, y que en cuanto al espesor se afecte preferentemente al tercio interno, es decir, el territorio subendocárdico. En cuanto a la relación de la superficie entre fibras y pared capilar, es cerca de 3:1 entre ventrículo izquierdo y alrededor de 2:1 en el derecho. Por otra parte, el territorio coronario terminal está hacia la punta y hacia el endocardio. En este caso, el infarto exclusivo del ventrículo derecho es excepcional. No es raro, en cambio, como extensión de un infarto del ventrículo izquierdo. Cerca del 50% de los infartos son anteroseptales, alrededor de un 30% son posteroseptales y aproximadamente un 15% son laterales. El infarto septal puro es raro, lo mismo que el llamado circunferencial, que compromete todos los territorios del ventrículo izquierdo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tamaño del infarto, que da la extensión depende fundamentalmente de 3 factores: calibre del segmento ocluido, desarrollo de circulación supletoria y grado de la sobrecarga del ventrículo izquierdo. Típicamente los infartos son cuneiformes, con la parte más extensa, la base dispuesta hacia el endocardio. Pueden ser transmurales, es decir, comprometer de endocardio a pericardio, en cuyo caso se acompañan de pericarditis, generalmente fibrosa. La pericarditis por infarto, llamada episnocárdica, se presenta alrededor del 30% en total de infartos y es difusa en cerca del 10%. Bueno, hablando de la macroscopía del infarto al miocardio, es de regla anémica la necrosis, que reconoce macroscópicamente solo después de las 24 horas de establecida ley. Se presenta como un territorio mal delimitado, pálido, amarillento, a veces con focos hemorrágicos. En los días siguientes aparece claramente delimitada de contornos cartográficos, tumefacta, amarillo, opaca, con un halo hemorrágico. En la segunda mitad, la primera semana suele tomar un tinte ligeramente verdoso por la acentuada infiltración leucocitaria. El borde hemorrágico disminuye paulatinamente hasta desaparecer. En la segunda semana, el territorio infartado se hace friable, se deprime ligeramente y a
a la hemosiderina formada al reabsorberse los focos hemorrágicos, le da un tenue tinte ocre. En la tercera semana podemos observar el territorio infartado es blando, algo elástico y gelatinoso, rojizo debido también a los vasos de neoformación. De acuerdo a la cuarta semana, en adelante se va haciendo más firme y grisáceo y se va retrayendo debido a la formación de la cicatriz. El infarto de miocardio en este caso puede ser, en este caso hemorrágico. El principio general que explica este carácter es que sigue llegando sangre, aunque en cantidad insuficiente, para mantener la vitalidad de los tejidos. En este caso el miocardio, ello ocurre cuando hay un cierto desarrollo de la circulación anastomótica o cuando la obstrucción no es completa. Pasando al siguiente tema, la microscopía. Bueno, al observar al microscopio de luz, la necrosis no se reconoce antes de 6 a 8 horas de producida la isquemia. A las 24 horas aparece la infiltración leucocitaria, que alcanza su mayor grado al cuarto o quinto día. A fines de la primera semana aparecen macrófagos, hemosiderina y vasitos de neoformación. La segunda semana está dominada por el proceso de reabsorción y el desarrollo del tejido granulatorio. Cuando, en este caso, como la manifestación del proceso reabsorbativo se encuentran detritus de fibras miocárdicas en el citoplasma de macrófagos. Bueno, no es raro encontrar en el tejido granulatorio en esta etapa la infiltración de granulocitos y también eosinófilos, infiltración que se limita a la segunda semana. En la tercera semana predominan los linfocitos, las células plasmáticas y los vasos de neoformación. El tejido granulatorio muestra evidente neoformación de colágeno, iniciada en la segunda semana. La cuarta semana ya no se encuentra infiltración de leucocitos y el colágeno es más abundante y denso. Después del primer mes desaparecen las células libres y en general también los restos necróticos. Sin embargo, en infartos muy extensos pueden persistir en medio del tejido reparativo islotes de miocardio necrótico a manera de secuestro. Bien, vamos a continuar hablando sobre el caso clínico, sobre las alteraciones hemodinámicas por trastornos de ansiedad en el paciente coronario. Catherine, tu cámara, por favor. Bueno. Primero tenemos que saber cuando un paciente ha sufrido o ha padecido la enfermedad coronaria, este habrá tenido que experimentar o habrá tenido que hacerse el famoso cateterismo, lo que esto puede causar una amenaza vital en el paciente, lo que va a elevar su pulso cardíaco y esto va a provocar una alteración hemodinámica. Bueno, ¿en qué pasó en este caso clínico? Cuando el paciente se realiza el cateterismo, que es una técnica médico-diagnóstica o terapéutica invasiva que puede llevar al paciente a una situación estresante. En este caso, el paciente va a sufrir su estrés, va a subir su estrés, va a ponerse ansioso y lo que va a causar una alteración hemodinámica. Esto va a generar un estado de ansiedad, va a provocar desórdenes hemodinámicos, como hemos dicho, propios de una baja activación del sistema nervioso autónomo. Bien, el caso clínico. Hay un paciente que es varón de 63 años de edad con antecedentes de IAM-NO-Q de localización posterior en el año 2002. A exámenes previos, el paciente se refiere que se hizo una coronografía, que aquí se evidenció una lesión de la OM y un vaso de escaso desarrollo, y en la DEA con irregularidades. También en otros antecedentes, en el último ecocardiograma que se hizo el paciente en el 2006, también presentaba que el ventrículo izquierdo era de un tamaño y
espesor normalmente con hipoquinesia inferobasal, y también tenía una función sistólica global que era conservada. También se hizo una herniorrafia inguinal izquierda y cirugía de cataratas. Al mismo día que el paciente se realizó la cirugía de las cataratas, el paciente ha presentado un aumento de la presión arterial, que también se les realizó una canalización de una vía venosa periférica. Y esto ha presentado un episodio vasovagal que, al administrar de efedrina y atropina, ha elevado su dolor torácico, que fue opresivo. Bueno, al cuadro clínico, al hacer revisión médica general al paciente, nos encontramos con un paciente hipertenso y taquicárdico, con una tensión arterial de 180/110 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 120 y con cambios electrocardiográficos consistentes en un descenso del segmento ST en la cara inferior del corazón, y también se evidenció una elevación del mismo de menos de 1 milímetro con una onda T picuda en el ventrículo. También inmediatamente el paciente tiene una parada cardiorrespiratoria con una descarga de 200 GHz, recuperándose el pulso y la conciencia del paciente con una descarga eléctrica que se le hizo. El paciente se puso normotenso. En ese momento, cuando se realizó eso, no refirió dolor precordial. Al ingresar a continuación en la unidad coronaria, se le va a solicitar otra vez la coronaradiografía. Bien, al diagnóstico que se le hizo al paciente, hemos evidenciado que tiene un trastorno hemodinámico por ansiedad. Al momento que al paciente se les realizaba la cateterización, el paciente elevaba todo su presión arterial, su frecuencia cardíaca, y había una alteración hemodinámica en el paciente. A lo cual se les realizó un tratamiento que se administró atropina y suero fisiológico de ritmo rápido en perfusiones remotando constantes. El paciente se pone muy nervioso y empieza a elevar su presión. En este caso, al paciente, para que tenga la calma, baje su respiración, baje su taquicardia, se le comienza a realizar una técnica de relajación progresiva de Jacobson. ¿Qué es esta técnica? Es ponerlo al paciente en calma. Hay diferentes métodos para realizar esta técnica de Jacobson. Bien, el paciente, cuando recibe la información de la terapia coronaria que se va a realizar en el estado que está relajado, manifestando un mayor autocontrol de su actitud y tiene más actividades cognitivas. Cuando se comienza a realizarle al paciente la angioplastía de la coronaria izquierda, tras la primera inyección de la contraste, se visualiza que desciende anteriormente. Aunque sus lesiones que se predilatan, se procede a implantar hasta un total de 3 endoprótesis, y el resto de las coronarias no muestran lesiones significativas con un ventrículo izquierdo normal. Y gracias, eso es todo.